A su vez, Bergoglio habla muchísimo y condena muchísimo la corrupción mundana, la que es juzgada en tribunales humanos, y hasta se atreve a decir pecadores sí, corruptos no, en una clara mundanización del concepto de justicia, banalizando de nuevo la horrenda ofensa a Dios que es el pecado y refiriendo toda su condena a temas de justicia humana, pero luego, como hemos visto, aflojando y negligiendo la divina por los argumentos que tiene en relación a la confesión sacramental. Respecto de esto, prosigue San Pablo en el capítulo 6 de la misma primera carta a los Corintios. ¿Cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún litigio con otro, se atreva a reclamar la justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón entonces los asuntos de esta vida. Y pensar que cuando ustedes tienen litigios buscan como jueces a los que no son nadie para la Iglesia. Por ello mismo salta a la vista la intención final de liberalizar las absoluciones a un pecado gravísimo como el aborto, que requería no solamente de la absolución solo por parte del obispo, sino de todo un proceso penitencial asociado. Si ahora se perdona el aborto simplemente yendo a un confesionario a decirlo a cualquier sacerdote en el acto, es claro que se incita indirectamente a dar por sentado un perdón exprés que es totalmente incierto de un pecado que clama venganza al cielo, y el número de confesiones falsas que pueda haber hace estremecer solo de pensarlo. Vamos a profundizar con más claridad en la falsa misericordia de Bergoglio, en primer lugar por las palabras de San Cipriano, obispo de Cartago y mártir del siglo III. Ya en la época en la que le tocó vivir, existía esta falsa misericordia. Nada de esto es nuevo, sino tan viejo como el mismo demonio, decía San Cipriano. Ha brotado, hermanos amadísimos, un nuevo género de estrago. Como si hubiera sido poco cruel la tormenta de la persecución, se ha añadido como colmo de males una blandura engañosa y destructora que se presenta bajo el título de misericordia. Contra el vigor del Evangelio, contra la ley de Dios y del Señor, la audacia de algunos concede laxamente la comunión a los incautos, como una paz nula y falsa, llena de peligros para los que la otorgan y de ningún provecho para los que la reciben. No buscan la penitencia que restablece la salud, ni la verdadera medicina que está en la satisfacción. La penitencia queda excluida de los corazones, borrándose la memoria de un delito gravísimo y supremo. Se encubren las heridas de los moribundos y la llaga mortal latente en lo más profundo de las entrañas se tapa con un falso dolor. Los que vuelven de los altares del diablo se acercan al santuario del Señor con sus manos sucias e infectas de los olores, casi eructando todavía los manjares mortíferos de los ídolos, sus fauces despiden todavía ahora el aliento de un crimen, precipitándose sobre el cuerpo del Señor cuando su respiración huele todavía a aquellos contagios funestos. Antes de que hayan expiado sus delitos, antes de que hayan hecho confesión de su pecado, antes de que su conciencia haya sido purificada con el sacrificio y con la mano del sacerdote, antes de aplacar la ofensa del Dios indignado y amenazante, se hace violencia a su cuerpo y su sangre, cometiendo entonces con sus manos y con su boca un crimen contra el Señor mayor del que cometieron cuando le negaron. No es aquello paz, sino guerra. No se adhiera al Evangelio el que se separa de la Iglesia. Nadie se engañe, nadie se deje sorprender. Solo el Señor puede perdonar, solo Él puede dar el perdón de los pecados que se han cometido contra Él. Él que cargó con nuestros pecados, que padeció por nosotros, que fue entregado por Dios para nuestros pecados. No puede estar el hombre por encima de Dios, ni puede el esclavo perdonar o conceder indulgencia de los delitos graves cometidos contra su Señor, no sea que al que ha caído se le añada el pecado de no entender lo que está predicho por el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5 de su libro: «Maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre». Al Señor se ha de rogar, el Señor ha de ser aplacado con nuestra satisfacción, pues Él dijo que negaría al que le negase y que sólo Él recibió del Padre el poder de juzgar a todos. Ciertamente creemos que los méritos de los mártires y las obras de los justos tienen mucho poder ante este juez, pero esto será cuando venga el día del juicio, cuando después del ocaso de este mundo su pueblo se presente ante su tribunal.
Analicemos, pues, lo que nos descubre San Cipriano, que ya se daba en el siglo III, como hemos dicho. Habla de una blandura engañosa y destructora que se presenta bajo el nombre de misericordia. Lo primero que cita es que la audacia de algunos concede laxamente la comunión a los incautos, como una paz nula y falsa, llena de peligros para los que la otorgan y de ningún provecho para los que la reciben. ¿Y qué está haciendo el falso profeta en Roma? Autorizar a una mujer divorciada a comulgar, después decirle a otra mujer luterana que hablara con el Señor para saber si debía comulgar o no, para finalmente, este pasado mes de enero, dar la comunión a la delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia, tras la audiencia con Bergoglio, y en el transcurso de una misa en la Basílica de San Pedro, siendo que la obispa susodicha luterana que dirigía tal representación finesa, por si fuera ya poco el hecho de estar fuera de la Iglesia para recibir la comunión, pues apoyaba públicamente el matrimonio homosexual. Bergoglio ya con anterioridad había administrado la comunión por vía de un sacerdote a un travestido que había hecho participar en el lavatorio de pies de la Semana Santa. Ya nos lo advertía San Cipriano en el siglo III, como también nos lo dijo bien claro el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 29, parafraseando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor, que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y de beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Sabemos perfectamente a día de hoy, como lo sabrá cualquiera que busque instruirse verdaderamente en la materia, que Martín Lutero y todas sus derivaciones fueron obra de Lucifer para instituir el non serviam contra el vicario de Cristo en la tierra. No es excusable a día de hoy, con los medios de que disponemos, seguir abundando en que todos somos cristianos. No tiene nada que ver. Fue todo un montaje. ¿Por qué, si no, se instituyó el Concilio de Trento y la Contrarreforma en sus días, cuando la Iglesia de Cristo estaba dirigida por verdaderos pastores, bajo obediencia a nuestro Señor? Lo que hace Bergoglio no tiene nombre, y tal y como advertimos en este movimiento de igualar al hombre con Dios al hacerse capaz de ser misericordioso en sus propios términos, de lo mismo nos advertía San Cipriano al decir, en la cita que acabamos de escuchar, que no puede estar el hombre por encima de Dios, ni puede el esclavo perdonar o conceder indulgencia de los delitos graves cometidos contra su señor, no sea que al que ha caído se le añada el pecado de no entender lo que está predicho. Maldito el hombre que pone su esperanza en otro hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y esta sentencia condenatoria de Jeremías es precisamente la que recae sobre todos los que abandonan a Cristo para seguir a la figura de este gran impostor que es el falso profeta Bergoglio y toda su camarilla de jerarquía satánica. San Cipriano nos habla de la absoluta necesidad de penitencia y satisfacción por el pecado. En cambio, Bergoglio, al convocar este jubileo y protestantizar todo, omite absolutamente las verdaderas enseñanzas católicas sobre el purgatorio y las indulgencias. Si se hablara de purgatorio e indulgencias, ciertamente se hablaría de esa necesidad de satisfacción por el pecado, pero eso precisamente es lo que Bergoglio contradice. En su búsqueda de la unidad de las religiones, empezando por el falso ecumenismo con los protestantes, que rechazan el dogma del purgatorio, Bergoglio calla y les da la comunión. Bergoglio no les va a decir a ustedes jamás que las penas más leves del purgatorio son con mucho más duras que la suma de los peores castigos que nuestros sentidos carnales pueden experimentar en este plano en que estamos presentemente, en la tierra. De hecho, el purgatorio es en sí mismo el mismo infierno, solo que temporalmente abreviado al no ser eterno, hasta lograrse la plena satisfacción y purgación de los pecados veniales, obviamente no mortales, esos llevan al infierno, y la purgación además de esos pecados veniales también de nuestros afectos, lazos y apegos desordenados a este mundo. Sigan jugando pues con Bergoglio, que aquí no estamos hablando de tonterías, lo decimos por su propio bien, el de los fieles, para que sean vigilantes en este aspecto,
por su propio bien futuro y el de los pastores para que no sean negligentes en instruir correctamente a los fieles y en juzgarlos de la manera adecuada para evitar al máximo todos estos castigos y purgaciones también a futuro. Un jubileo es un tiempo de indulgencias para paliar y mitigar esa necesidad de purgación tras la muerte, al quedar aún, como hemos dicho, nuestra alma gravemente inficionada, contaminada de la concupiscencia de nuestra carne y nuestros afectos terrenos. Pues bien, Bergoglio no habló de ellas, de las indulgencias, cuando abrió la primera puerta santa en Bangui, en la República Centroafricana, el 8 de diciembre. Muy al contrario, lo que hizo en ese viaje, con una expresión facial y vocal absolutamente aterradora y demoníaca, fue definir el Vía Crucis como la historia del fracaso de Dios. Algo que no nos extraña, pues es el propio apóstol San Pablo quien nos aclaró que la cruz es escándalo para los judíos, y ahí donde Bergoglio nos mostró que es en realidad un infiltrado de la sinagoga y del Sanedrín en el papado para destruir la divinidad de Cristo y de su Iglesia. Aunque se hable de las indulgencias en la carta apostólica Misericordiae Vultus de fecha 11 de abril de 2015 y en la sucesiva carta explicativa del jubileo del 1 de septiembre, no se dice expresamente lo que es una indulgencia, sino que se sobreentiende ahí que se trata del perdón de Dios por nuestros pecados. Una vez se cruza la puerta santa, se va a confesión sacramental, se oye misa y se comulga, se hace una obra de misericordia, se recita el credo y se une en oración al Papa por el bien de la Iglesia y del mundo entero. En la Misericordiae Vultus se habla de que incluso después del perdón sacramental, el pecado deja un efecto negativo en la manera en que pensamos y obramos, y la indulgencia es el acto con el que Dios alcanza al pecador perdonado y le libera de cualquier residuo relacionado con las consecuencias de ese pecado. Pero el concepto de indulgencia tan importante en un jubileo es muy vagamente expresado. Si tomamos el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo actual, en su párrafo 1471 en adelante, la indulgencia es definida como la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia. Y esta pena temporal significa que el efecto de cada pecado, aun habiendo sido perdonado en la confesión, entraña en aquel que lo ha cometido apego desordenado a las criaturas que es preciso purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Y esta pena temporal, consecuentemente, es lo que es quitado por la indulgencia, de lo que no se habla en absoluto. Y un jubileo, precisamente, es el tiempo en el que la Iglesia administra estas indulgencias con mayor abundancia. En el último jubileo del año 2000, proclamado y celebrado por el Papa Juan Pablo II, concretamente en la bula de fecha 29 de noviembre de 1998, se incluía no solamente la explicación exhaustiva de las indulgencias, sino un decreto de la penitenciaría apostólica con la disciplina a ser observada para ganar la indulgencia. En este jubileo de la misericordia proclamado por el falso profeta bíblico, no obstante, todo esto es dejado de lado. Es como si la penitenciaría apostólica ni existiera. El mensaje es siempre de misericordia y perdón universal, de total cancelación del pecado, sin ninguna referencia a la remisión del posterior castigo en el purgatorio. La palabra castigo ha desaparecido. Pero no solo el castigo, sino el concepto de juicio es totalmente apartado. En su misa de inauguración del jubileo del día 8 de diciembre, Bergoglio dijo: Cuánto mal hacemos a Dios y su gracia cuando hablamos de pecados castigados por su juicio antes de hablar de que son perdonados por su misericordia. Tenemos que poner la misericordia antes que el juicio, y en cualquier caso, el juicio de Dios siempre será a la luz de su misericordia.